¿Alguna vez se han preguntado por qué es tan importante la educación en la sociedad? ¿Realmente tiene tanta trascendencia? ¿Cuál es el estado actual de la educación? Estos interesantes temas los trataremos en Pulso Educativo, latiendo por la educación. El programa que ofrece información educativa al día. Noticias, reportajes, información, revistas, libros, documentos oficiales y más. Abordamos temas de interés en voz de los profesionales de la educación. Una producción de Red de Normalistas Trabajando y Sónica Radio 106.9 FM. Pulso Educativo, latiendo por la educación. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Pulso Educativo. El día de hoy tendremos un programa dedicado a la educación preescolar. Nosotros hemos pasado por la educación, nos inscribieron, hemos tenido un trayecto preescolar, primaria, secundaria. No todos fueron a preescolar, no todos tuvieron la misma dicha. Hoy nos acompañan dos maestras de este nivel y a quien saludo en este momento. Buenas tardes, Adriana. Hola, buenas tardes, Alberto. Buenas tardes, Radio Escuchas. Es un gusto, es un placer encontrarnos aquí una vez más y ahora hablando de un fabuloso tema como es la educación preescolar. Muy bien, también presento con mucho gusto a la maestra Wendy. Hola, Wendy. Hola, Alberto. Hola, Adri. Buenas tardes, Radio Escuchas. Espero que podamos conversar mucho acerca de este tema. Muy bien, ahorita vamos a empezar a revisar las noticias educativas más importantes de la semana y vamos a hacer unos breves comentarios sobre lo que está ocurriendo en nuestro país actualmente en materia educativa y posteriormente pasaremos a una entrevista con las dos maestras de preescolar que nos acompañan. Esto es Pulso Educativo, empezamos. Bien, 17 de mayo del 2015, en la jornada 11 tesis sobre la evaluación educativa. 17 de mayo, igual, pero en el milenio, el odio a los maestros. 18 de mayo, en la jornada, egresados de normales públicas, los más idóneos para ser maestros, señala estudio. 20 de mayo, en el Excelsior, Día del Maestro, simbolismo y legitimidad, tenemos una opinión de Carlos Ornelas. Ok, continuamos, tome nota de estas noticias, las de su interés. Vamos con 20 de mayo, imparcial, labora normalistas bajo protesta. El 21, y una nota muy importante, es de educación futura. El sistema educativo es el reprobador de sus maestros. Es una opinión de Manuel Gil Antón. La jornada 23 de mayo del 2015, normalistas, los más idóneos para ser maestros. 23 de mayo, revolución 3.0, examen a maestros monopolizará la corrupción. CENTE obtendrá un sitio desplazando a otros. Recuerden que todas estas noticias las pueden encontrar en Facebook, Voces Normalistas. Si tienen alguna duda, algún comentario, también nos pueden contactar en el correo electrónico rednormalistas@gmail.com. Muy bien, bueno, en estas noticias que nos acaban de compartir las maestras encontramos puntos de interés. Quisiera comentar dos en particular.
La jornada están publicando notas sobre quiénes son los más idóneos para entrar a ser profesores. En este caso nosotros vemos que ya hay una ley general del servicio profesional docente, la cual está promoviendo el ingreso para la plaza de profesor a partir de un concurso de oposición. Este es un cambio, una parte de la reforma educativa que impulsó el sexenio vigente, y también tenemos, una diferente mecánica. Los normalistas ahora están compitiendo con universitarios específicamente, y entonces se ha generado una incertidumbre. Y en el caso de las notas, quisiera detenerme específicamente en la de el doctor Manuel Gil. Él presentó el jueves, presentó el libro del INE, el libro que se llama Los docentes en México, informe 2015. Ese libro presenta una radiografía completa de los profesores, edades, tipos de contrato, cuánto ganan, cuánto trabajan, y cuántos se están aproximando a la jubilación. Entonces, esto es algo que necesitamos tener muy en cuenta para conocer cómo es el sistema educativo, cómo son los que trabajan en este ámbito, y necesitamos tener muy claro que este cambio que dio el sector educativo para tener a profesores elegidos a partir de un examen de selección tiene algunos puntos como puntos críticos, porque el sistema normalista, se supone, en el Pacto por México dijeron que lo iban a fortalecer, y no hemos visto mucho sobre ello. Entonces ahorita están los normalistas compitiendo con los universitarios, prácticamente con 2 convocatorias para hacer el examen, pero bueno, eso es lo que en esas condiciones están presentando los que van a ser maestros, los egresados de normales y los egresados universitarios. Según las notas de la jornada, los más idóneos para ser profesores son los egresados de normales, pero bueno, esto es lo que estaremos viendo, y hoy específicamente revisaremos el tema de la educación preescolar, para lo cual vamos a platicar con las maestras. Por favor, nos dicen de qué normal salieron, por favor. Ok, voy a iniciar yo. Yo soy egresada de la Escuela Normal de Tecámac, tengo 2 años de servicio, y pues es un gusto, a mí me agrada mucho el nivel educativo. Vamos a esperar que esta entrevista sea de agrado para todos los que nos escuchan. Bien, también egresé de la misma normal, de la Escuela Normal de Tecámac, en el mismo año, en la misma generación que mi compañera Adriana. Bueno, somos colegas de profesión, de vida y de todo. Aquí estamos. Muy bien. Bueno, tenemos la fortuna de que ellas egresaron de la normal de aquí de Tecámac, y específicamente el tema de hoy nos interesa saber cuál es el documento que rige todo el trabajo que hacen en educación preescolar. Coméntenos, por favor. Bueno, lo que nos rige actualmente es un plan y programa de estudios que apenas salió en el año 2011, pero si nos vamos un poquito más atrás, existía en 1978 un programa de educación preescolar que estaba organizado en objetivos educativos y esferas de desarrollo. Estaba más enfocado a lo que eran los dones en ese entonces de Froebel, que él llamaba dones, que era que los niños aprendieran a recortar, a doblar, a cantos y juegos, a rasgar papel, cuestiones de ese tipo. Después, para 1981 surgió, se le da otro enfoque a ese programa de estudios, y ya se estructura con unidades, con situaciones didácticas, con ejes de desarrollo, congruentes ahora a los aportes que eran de Piaget, de acuerdo a las 4 etapas de desarrollo, la cual solamente la sensoriomotriz estaba enfocada al nivel preescolar, que era en el desarrollo de sus habilidades, pues como dice, motrices y de sentidos de ese tipo. Para 1992 el programa de estudios de preescolar propuso un trabajo con proyectos, asistido con áreas de trabajo y de bloques de juegos y actividades.
En el 2004 es cuando se crea un programa con un enfoque globalizador. Aquí empieza lo que es el movimiento por competencias, pero partiendo de lo macro a lo más específico, a lo micro. Ok, quisiera entonces nada más agregar una parte de que dice en 2004 la reforma educativa, específicamente en competencias en educación básica, inicia en preescolar. Sí, claro, el del 2004 es cuando se inicia este trabajo por competencias, en el que, bueno, pues todavía nosotras, bueno, yo estaba estudiando en la normal y todavía cuando egresé se estaba como que apenas entendiendo cómo era este trabajo por competencias. Allá es hasta el 2011 cuando se da una perfección de este programa en el que ya se desmenuzan esas competencias con aprendizajes esperados, que es lo que va, ahora sí que formando la competencia en los 6 campos formativos que se establecen. Ok, bueno, entonces estas competencias son las que se revisan también en educación primaria y secundaria, pero ustedes son las iniciadoras. Del recuento que nos comenta, ¿en qué año empieza a ser obligatorio el nivel preescolar? Bien, bueno, la educación preescolar surge desde hace ya muchos años, más o menos por el 1884, donde se creó la primera escuela en el estado de Veracruz. Sus iniciadores eran Froebel. Poco a poco, con el tiempo, se fueron creando los kindergarten, creando uno en la Ciudad de México. Así fue como se fueron haciendo más grande la red de educación preescolar. En Toluca, que ya es en el Estado de México, se crea la primera escuela, en aquellos entonces se llamaba Escuela de Párvulos, en el año de 1894. Después se hace una reestructuración de estas escuelas de párvulos en el año de 1902. Las hermanas Zapata fueron al extranjero a ver cómo era que se trabajaba la educación preescolar y empiezan a darle auge en México. Así, de esta manera, algunos niños tenían acceso, pero era un acceso libre. Los papás podían elegir si iban al preescolar o no iban al preescolar. Ya estamos hablando de por ahí de los años 90, en los que ellos decían, no, pues los míos sí, los míos no. Más atrás, en los 800, solamente podían ingresar al nivel preescolar niños con una posición económica suficiente como para cubrir los gastos, para poder pagarla. Por lo tanto, no era una oportunidad, no era un derecho para todos. Ya en el ciclo escolar 2004-2005 se hace obligatorio el nivel tercero de educación preescolar. A partir del año 2005-2006 es obligatorio segundo y tercero de preescolar. Y en el año 2008-2009 se hace obligatorio el primero, segundo y tercer año de preescolar para poder ingresar a lo que es la educación primaria. Muy bien, entonces me parece que es relativamente reciente esta prescripción de que los niños vayan ya a preescolar, pero entonces antes era, digamos, voluntario, sí. Los papás que querían llevarlos o no, lo podían hacer, pero entonces, ¿qué tan trascendente es que un niño vaya a preescolar? Bueno, sí, definitivamente es de apenas unos añitos atrás que se hace obligatorio. Ajá. Pero sí tiene demasiada trascendencia, puesto que es el primer acercamiento que los niños tienen con la educación formal, por llamarle así. Lo más importante es que ellos tienen que aprender a convivir, aprender a relacionarse con otros compañeros. En este primer nivel es donde ellos aprenden que no nada más son ellos, como en sus familias, son los únicos, sino que tienen que aprender a lidiar con otros compañeros, con otras formas de vida, con otras formas de pensamiento, y es aquí, bueno, donde ellos aprenden a regular sus emociones, a resolver los problemas. Entonces es la trascendencia que tiene. Ya para cuando entran a la primaria, bueno, ya es algo como más cotidiano y pueden enfocarse a otros aprendizajes, digamos, de tipo conocimiento más científico. Muy bien.
esto que nos comentan las maestras es muy importante porque nosotros, los que recordamos nuestra estancia en preescolar o los que vemos de fuera cómo trabajan en preescolar, parece que están jugando, parece que todo el día, desde que entran hasta que salen los niños, se la pasan jugando. ¿Todo es jugar en preescolar? No, claro que no, no todo es jugar, aunque sí el juego es una parte fundamental en el desarrollo del aprendizaje de los niños. De hecho, cuando éramos niños, lo que más nos llamaba la atención, pues era precisamente el juego, ¿no? Sin embargo, estos son organizados y con propósitos específicos. Jamás son juegos para pasar el tiempo, para entretener a los niños. Ahora ya tienen un propósito, un fin, que en cuestiones del plan de estudios que ya habíamos hablado del año 2011, pues pretenden desarrollar competencias, pretenden desarrollar habilidades y con esto el logro de los aprendizajes esperados, que ahorita es muy sonado en la educación básica en general, desde secundaria, primaria y preescolar. En esto se pretende que los niños mejoren sus habilidades de coordinación, de control, promover una vida saludable, usen la imaginación, la fantasía, tengan la iniciativa para un lenguaje artístico y creativo, además de que ellos también, bueno, se van apropiando de valores, principios necesarios para la vida en comunidad y pues la vida en sociedad como tal, adquieren confianza al dialogar y expresarse, desarrollan interés, gustos por la lectura, la escritura. En esta parte de la lectura y la escritura, bueno, también ya hay papás que piden y exigen lo que es la lectura y la escritura. Sin embargo, yo como profesora de educación preescolar, pues no apruebo el que se les enseñe a leer y a escribir a los niños de manera formal. Esta tarea es una tarea de la educación primaria. En este caso, si se les enseña a leer y a escribir desde preescolar, pues estamos robando una parte fundamental en el niño, que es la parte social, la parte divertida, la parte del juego. Ok, pero entonces, si alguna educadora empieza a enseñarles a leer o escribir en preescolar, ¿no está atendiendo el plan de estudios? ¿O sí ya se involucra algo de esto? La enseñanza de la lectura y la escritura como tal, especificadas en el programa, no están. Está en un acercamiento, el que los niños reconozcan la escritura, su funcionalidad, sus propósitos, identifiquen cuáles son números, cuáles son letras, pero en específico que se enseña a escribir y a leer en preescolar, no está en el plan de estudios. Sin embargo, bueno, hay quienes por las demandas de los padres de familia, pues buscan las estrategias para que los niños aprendan a leer y escribir. Pero si nos vamos ya al desarrollo cognitivo de los niños, estas habilidades se van adquiriendo hasta que los niños tienen 6 o 7 años, edad que todavía no cumplen en edad preescolar. Entonces ahí es cuando se ve un poco forzado ese desarrollo de los niños. Ok, bueno, entonces habría que ver, no es lo conveniente, ustedes no lo recomiendan. No, claro que no. Y además porque no está en el documento rector, el plan, pues, los programas que tienen que llevar. Claro. Muy bien, bueno, vamos a hacer una breve pausa, estamos en Pulso Educativo a través de Sónica Radio. Los invitamos a que si tienen alguna duda o comentario, alguna pregunta para las educadoras que nos acompañan, por favor mándenos su mensaje al 55 30 15 14 25. Estamos en Pulso Educativo. Muy bien, ya estamos de regreso aquí en Pulso Educativo. Estamos hablando del tema de la educación preescolar. Nos acompañan las maestras de Jardín de Niños, Adriana Enciso, y la maestra Wendy Perafán. Continuamos con la entrevista. Nosotros queremos saber, para todo esto que ya nos comentaron de lo que hacen en preescolar, lo que deben de saber de los niños, lo que tienen que hacer en la escuela, en el Jardín de Niños, para todo esto,
¿Qué preparación necesita una educadora? Bueno, pues lo más idóneo, ¿verdad?, es que cursen una licenciatura, tengan una licenciatura en educación preescolar, que es donde se forma el perfil adecuado para dar atención a estos niños que están en la educación preescolar. Ok, ¿un pedagogo llegaría con el mismo conocimiento o estaría como más teórico? ¿O cómo ven? ¿Ustedes conviven con algún pedagogo en sus jardines? Sí, en mi caso yo sí tengo compañeras pedagogos, en realidad nada más somos 2 maestras normalistas, se nota una gran diferencia. Estas personas con una preparación diferente a lo que es la licenciatura en educación preescolar, efectivamente llegan con cuestiones más teóricas, con cuestiones más mecánicas y desconocen algunas partes de la didáctica, estrategias, cuestiones que le llaman la atención a los niños, la forma en cómo se les enseña y piensan que todo es pasar conocimientos de manera mecánica, hacerlos en cuaderno, hacerlos en una hoja o tenerlos encerrados todo el día en el salón, que estén ellos sentados. Y pues estas cuestiones no se trabajan en preescolar, más bien en preescolar son cuestiones más prácticas en las que los niños demuestren los aprendizajes que han adquirido a partir de juegos y a partir de llevarlo a cabo en su vida diaria. Bueno, entonces desde este comentario y la apreciación que tiene la maestra Adriana, lo más recomendable es entonces ser normalista para ser educador. Bueno, en esta parte tengo mis dudas, ¿no? Porque pues se puede ser educadora siempre y cuando se cuente con el perfil de licenciada en educación preescolar. También hay escuelas particulares que no son necesariamente escuelas normales que imparten lo que es el plan de estudios de la licenciatura en educación preescolar. Sin embargo, yo no estaría a favor de que profesionales en otras áreas estén en las aulas de educación preescolar, porque además se nota en la preparación de los niños y se nota incluso en las comparaciones, porque siempre va a haber comparaciones de un grupo a otro grupo y pues sí se nota mucha diferencia. Ok, punto para las escuelas normales. Claro, siempre defendiendo a las escuelas normales. Muy bien, en este trabajo que hacen ustedes en los jardines de niños, ¿cuál es el papel que debe de tener el padre de familia? ¿Llevarlo hasta la entrada y ahí se queda el papel del padre de familia o qué necesita hacer el padre de familia? No, claro que no, por supuesto que el papel del padre de familia en este inicio de su educación formal es de suma importancia. Tenemos que aprovechar que somos como la primera etapa en la que podemos incluir a los niños, pero también a los padres de familia y que ellos conozcan y se den cuenta de todo lo que verdaderamente adquieren sus niños en educación preescolar. Podemos hacer incluso clases abiertas en los que los padres son observadores y en otras tantas participantes también de la adquisición de los conocimientos de sus niños. Y bueno, no nada más que aporten con llevarlo a la escuela, que aporten con cuestiones económicas, okay, porque anteriormente así era la participación de los padres de familia, únicamente se dedicaban a llevarlo o las cuotas o cuestiones de ese tipo, que se solicitaba material y solamente hasta ahí quedaba su participación. Ahora bueno, ya nos han dado más oportunidad en las escuelas de que invitemos a los padres de familia, que se integren, que sean como un triángulo entre alumnos, padres de familia, profesores, entonces en ese sentido se vaya creciendo los conocimientos de los pequeños. Qué bueno, me llama mucho la atención del triángulo, como el triángulo del fuego, sin un elemento no puede haber combustión. Exacto. Entonces me parece que lo subrayan de manera muy importante. Entonces, el padre de familia lleva a sus niños y bueno, necesita involucrarse más. Pero luego también vemos en las escuelas que llegan muchos padres de familia porque hubo algún problema. ¿Qué problemas o qué limitantes han encontrado ustedes en educación preescolar? Ok, en limitantes hay muchas, iniciando por el poco interés que hay de los padres de familia. Sí, ya ahora tenemos la posibilidad de que los padres de familia se involucren en el desarrollo de los aprendizajes de los niños. Sin embargo, hay muchos padres de familia que utilizan la educación preescolar incluso
para que cuiden a los niños y no para que desarrollen aprendizajes. Ese sería el primer problema, el desinterés por el nivel. Dicen que el nivel preescolar es solamente para ir a jugar, solamente para entretenerlos. Hay viejos paradigmas en los que se piensa que pues las maestras son las encargadas de cuidarlos y de educarlos, ¿no? Cuando la parte de la educación moral y en valores pues parte de la casa. Entonces ese es uno de los problemas, y que además genera después problemas con los niños, como son caídas, a lo mejor golpes entre ellos, discusiones entre los niños que después trasciende a discusiones con los padres de familia. Sí, claro, sabemos que el niño que discute o el niño que dice groserías es porque así es, así viene en la casa, así se hace, así lo aprendió en la casa. Bueno, nada más para terminar, esta participación de los padres, ¿ustedes o saben de algún jardín de niños que incluya presencia o participación de los padres de familia en consejos técnicos? Sí, claro, en el jardín de niños en el que yo me encuentro ahorita, bueno, lo de los consejos escolares ahorita es como un tema que está de boom en el área educativa. Y bueno, el año pasado todavía como que no entendíamos muy bien cuál era la función de estos consejos. Ahora para este ciclo se invitan a los padres de familia a que participen en estos consejos escolares, que den su punto de vista como externa, como padres de familia ahora sí, y bueno, ellos también puedan dar algunas sugerencias y aportaciones respecto al trabajo que se hace dentro de las escuelas y fuera de ellas, porque sí, definitivamente el trabajo no solamente queda en los maestros, en el aula, en los directivos, sino también con los padres de familia. Y bueno, sí, ahorita se está trabajando, apenas esto comienza.